Bienvenida, gente. El objetivo de su misión será recopilar y analizar los obstáculos a nivel institucional, judicial y legislativo que los miembros de la comunidad LGBT encuentran a la hora de dar el cumplimiento apropiado de sus derechos. Para esto tendrá que examinar los derechos que le reconocen un trato igualitario a la comunidad LGBTI ante el ordenamiento jurídico, exponer los casos que se vean explícitamente los obstáculos para que los miembros de esta comunidad reclamen sus derechos, realizar un análisis comparativo entre las personas heterosexuales y aquellos miembros de la comunidad LGBTI para resaltar cuáles son las diferencias que se dan en el trato que recibe un grupo respecto al otro. Buena suerte, estarás acompañada de esta IA, te ayudará en lo que necesites. Fin del comunicado. Al aceptar la misión, tendremos que entrar a esta casa y hallar la información que sí se encuentra para resolverla. ¿Listos? Andando. Adelante. IA. Hola soldado, como asistente te guiaré por los cuartos de la casa donde encontrarás la información que necesitas. En el cuarto del primer piso encontrarás los testimonios y en el cuarto del segundo piso encontrarás las fotos. Mucha suerte. Gracias, IA. A tus órdenes, soldado. Como ya tenemos la información, es hora de irnos. ¡Adelante! Ahí. Se encuentra el caso de una pareja lesbiana quienes tras un proceso de inseminación artificial, una de las integrantes dio a luz una niña y su cónyuge, acudiendo al artículo 68 del Código de Infancia y Adolescencia, realizó la solicitud de adopción ante el ICBF, institución que se negó a llevarlo a cabo argumentando que este proceso no se encuentra regulado en Colombia. Otro caso relacionado con la adopción se dio cuando un hombre de origen norteamericano, tras culminar exitosamente el proceso de adopción, le fueron retirados de último momento las visas de sus hijos, debido a una denuncia penal interpuesta por la subdirectora de adopciones del ICBF al enterarse de la orientación sexual del hombre. Por otro lado, encontramos un caso en el cual una mujer transgénero fue discriminada por la División de Reclutamiento del Ejército Nacional cuando se le impuso una multa por presentarse de forma tardía a regular su libreta militar, a esto a pesar de que por tratarse de una mujer, a esta no se le afectan las disposiciones de la norma que regula el servicio militar obligatorio. Las fuentes utilizadas para esta investigación son las siguientes. El reconocimiento de derechos a la comunidad LGBT. Su autora, Paula Margarita Carvajal Muñoz, abogada magíster en Ciencias Políticas y Derecho Público de la Universidad del Zulia. Su investigación está basada en que los derechos de las personas LGBT deben ser protegidos y amparados bajo el principio de igualdad, los derechos humanos y el derecho constitucional colombiano.
Las personas pertenecientes al movimiento LGBTI deben ser considerados y tratados de igual manera que personas heterosexuales, puesto que ambos grupos son conformados por seres racionales y sociables. Una de las trabas fundamentales que ha tenido el proceso de inclusión y reconocimiento jurídico de la comunidad LGBTI viene de parte de grupos religiosos, moralistas y homofóbicos. En Colombia, el proceso de reconocimiento de esta comunidad se ha venido dando de manera constante pero gradual, amparado bajo los principios de la Constitución del 91 y el derecho internacional. El siguiente título sería Colombia entre los avances jurídicos y las realidades discriminatorias, el caso de la comunidad LGBTI. Su autora, María Cecilia Paternia Pérez, realizó una especialización en Derechos Humanos y Defensa ante Sistemas Internacionales de Protección en la Universidad Militar Nueva Granada. En la investigación se refiere que son varios los casos en los que los funcionarios públicos no pueden ejercer sus funciones debido a las oposiciones que tienen, que sobre todo son parte del gremio religioso y aquellos que apoyan el modelo patriarcal. La falta de la posibilidad de entablar matrimonio entre personas del mismo sexo es una gran evidencia de la discriminación que sufren estas personas, pues el matrimonio es la forma más convencional de reconocer el compromiso entre dos adultos, pero a ellos se les niega eso. A pesar del contexto colombiano, sí se han presentado avances jurídicos y la introducción de postulados que involucren parejas LGBTI en el ordenamiento doméstico. Simboliza un progreso significativo respecto de la protección de sus derechos fundamentales. Aunque se promulga la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y se dice claramente que los derechos son universales, en la práctica hay una ausencia de igualdad en la distribución, el acceso y el reconocimiento de derechos a ciertos colectivos, como es el caso de la comunidad LGBT. El siguiente título: Logros y desafíos del movimiento LGBT de Bogotá para el reconocimiento de sus derechos, una mirada desde la acción colectiva, la estructura de la oportunidad y la política cultural. Su autor, Carlos Alberto Gámez Rodríguez, politólogo de la Pontificia Universidad Javeriana, con su obra analiza cómo los miembros de la comunidad LGBT se convierten en actores sociales y empiezan a abrirse camino al ser reconocimiento de sus derechos en las instituciones públicas de la capital. Su investigación se basa en que las personas LGBT de la ciudad de Bogotá se convierten en actores sociales que usan acciones colectivas para abrir oportunidades políticas y desafiar a sus adversarios para lograr cambios políticos, culturales y jurídicos. A pesar de la violencia que sufren los miembros de la comunidad LGBT, estos deben intentar eliminar las tensiones entre la misma comunidad si quieren considerarse como actores sociales positivos, pues el objetivo de ellos es vivir en paz y estas tensiones no permiten que esto suceda. La incidencia del movimiento en el gobierno se debe a la fuerte red de alianzas que ha generado la comunidad, además de las estrategias planteadas que han hecho que el gobierno distrital tuviera que tomarlos en cuenta y dejar de invisibilizarlos, lo que se replicó a nivel nacional. El movimiento LGBT está completamente consolidado gracias a las políticas culturales, las cuales los han convertido en actores sociales de fuerza, además de otorgarles reconocimiento a pesar de los diferentes desafíos que se les han presentado. Por otro lado, en lo referente a la jurisprudencia encontré esta información. La primera vez que la Corte Constitucional habló sobre la identidad de género, aunque no en estos términos, fue en la sentencia T-504/1994, en la que advirtió que, abro comillas, el sexo es un componente objetivo de Estado civil que individualiza a la persona, pues como hecho jurídico no depende de la apreciación subjetiva de quien lo detenta, sino el carácter objetivo que tiene por ser un hecho de la naturaleza física, cierro comillas.
Mas la Corte reevaluó este precedente mediante la sentencia SU 337 de 1999, en la que se destacó lo relacionado con el derecho que tiene cada individuo, sin importar su edad, a tomar las decisiones que considere adecuadas con respecto al desarrollo de su sexualidad de manera autónoma. Con las fuentes dadas y toda la información recolectada, creo que es hora de dar las conclusiones finales. De la información presentada solo podemos concluir que en el ordenamiento jurídico colombiano, al no estar regulado todo lo referente a la comunidad LGBTIQ, pues se presentan casos como los contados en los testimonios. Debemos seguir recolectando la información. ¡Andando! Conclusiones. Consideramos que una de las conclusiones más importantes obtenidas de esta investigación es la anteriormente dicha de que, a pesar de los avances a nivel jurisprudencial que ha realizado el sistema jurídico colombiano, uno de los mayores obstáculos que se les presenta a las personas de la comunidad LGBT a la hora de hacer valer sus derechos es la misma falta de regulación en temas específicos, como lo demostraron los testimonios presentados. Un ejemplo de esto es lo referente al contrato solemne entre personas del mismo sexo, ya que a pesar de que el ordenamiento ya permitió la unión de estas parejas, aún hay muchos temas que no contempla o ha dado la claridad que estos requieren. Continuando con la conclusión, la comunidad LGBT ha tenido que pasar situaciones precarias por su condición, aún en día la siguen viviendo, ya que convivimos con muchas personas que son homofóbicas, transfóbicas, etc. Y no comprenden que son personas comunes y corrientes que sienten. Debido a esto, hemos presenciado la lucha por unos derechos que les corresponden. La comunidad LGBT no ha terminado la defensa de sus intereses y por su constancia se ha logrado posicionar políticamente como una comunidad que tiene voz. Así que, como ya hemos evidenciado, esta comunidad ha sido amplia y sistemáticamente marginada, perseguida y discriminada a lo largo de la historia. Sin embargo, en los últimos años han alcanzado grandes logros en materia del reconocimiento legislativo de sus derechos, desde la despenalización y la libertad de expresión hasta el matrimonio igualitario o la adopción por parejas del mismo sexo. Pero el camino que deben recorrer las personas LGBT es largo, más en un país tan tradicional y parroquial como Colombia, donde a pesar de los avances jurídicos y hasta cierto punto legislativos, se puede ver claramente cómo ciertas instituciones y sectores estatales llevan una férrea oposición basados en preceptos homófobos, morales y religiosos hacia un reconocimiento efectivo de los derechos de los colectivos LGBT, viendo instituciones como la Procuraduría o el ICBF, los cuales han impuesto barreras y frenos a procesos como la adopción o el matrimonio por parte de parejas de esta comunidad, negando y desobedeciendo tanto la legislación como la jurisprudencia.